tal, iglesia? Buenos días, qué gusto saludarlos a todos ustedes. Qué placer que nos acompañes el día de hoy aquí en Iglesia Islex. Si estás en línea, gracias también por acompañarnos cada semana. Y pues bien, hoy iniciamos esta nueva serie que se le ha llamado Dólares y Centavos. Vamos a dar sentido a lo que tiene que ver las finanzas dentro del contexto y de la opinión de Dios, de su palabra. Así que va a estar bien interesante. Yo pienso que cada uno de nosotros hemos experimentado esta situación en la vida en la que vamos, por ejemplo, por el freeway y de repente vamos por esta calle, vamos a Ensenada, por ejemplo, y vamos por la autopista y de repente nos topamos con que si venimos dormidos nos despertamos al escuchar el sonido de la banda sonora, o por ejemplo esta imagen que aparece aquí en pantalla. ¿Cuántos de ustedes se han dado cuenta de que cuando vienes ya distraidón y de repente te haces a un lado y empieza ta 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 ta? Bueno, no sé si sabías, pero eso se le llama banda sonora y te pega un susto, pero de los buenos, ¿verdad? Si traes niños gritan y se siente bien extraño ese sonido, ¿no? Como que, como que duele, como que te sacas de onda y luego regresas a tu carril. Es eso algo muy innovador que de verdad ayuda a evitar muchísimos accidentes en las autopistas. Es algo muy usado, muy bien utilizado, y en español se le llama banda sonora y en inglés se le llama rumble strip, así se le llama prácticamente. No sé si sabías que se llamaba así, pero así prácticamente genera una onda sonora mientras vas por el camino y vas pegándole ahí, ¿no? Mi esposa dice que cuando me ando moviendo de lado a lado, de repente me estoy comiendo las líneas como si fuera el Pac-Man, ¿no? Entonces ya sabrás de qué generación somos nosotros, ¿no? Pero más o menos yo pienso que este tipo de temas como las finanzas, cuando se habla de cosas de finanzas dentro del contexto de la iglesia, es como cuando vamos por el carril y de repente nos distraemos un poco y empieza y te asustas y dices, uy, ya nos van a sacar el dinero, ¿no? Ya nos van a decir que nos hace falta, ya nos van a decir que tenemos que dar más y crea este sentimiento incómodo en muchos de nosotros, y para otras personas pues prácticamente no. Creo que es algo que puedes celebrar, pero para muchos por ideas preconcebidas, quizás malas experiencias en el pasado, nos pone a todos nerviosos, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando se trata de las finanzas y lo alineamos al modelo de Dios, nos crea algo personal. De hecho, las finanzas están muy allegadas a nuestro corazón, y cuando llegas a tocar ese punto es donde dices, todo el mundo se pone nerviosito, y no queremos que te pongan nervioso. Yo pienso que como iglesia es nuestra responsabilidad, como pastor, como tu líder, es mi responsabilidad hablar de estos temas. En este caso lo hacemos una vez al año, siempre una vez al año hacemos una serie de 2 semanas o de 3 semanas donde le damos dirección a la iglesia cómo bíblicamente debemos de alinear nuestras finanzas de acuerdo al modelo de Dios, no desde el aspecto de que vas a perder, pero dándote la visión de que cuánto vas a ganar. ¿Cuánto ganas cuando alineas tu corazón por completo? ¿Cuánto ganas cuando haces a Dios el Señor de tu vida y al mismo tiempo entendiendo la teología correcta de lo que las finanzas de Dios y su palabra nos guían y nos enseñan? Esto es muy importante porque a través de la vida hemos visto muchas experiencias, hemos vivido muchas malas experiencias, ¿no? Y cuando estamos hablando de estas series y de estos temas, nos recuerda este tiempo donde veíamos, por ejemplo, en los 90 la televisión, ¿no? Donde decían, den más, que para no sé qué, y que esto y que el otro, y el orador decía, y no sé si te acuerdas que se veían unas copiadoras atrás que salían hojas, de toda la gente dando en línea, y tú decías, yo no estoy dando, llamaré por teléfono al 1-800 da ahora ya, o algo así, ¿no? O hemos visto evangelistas que inclusive tienen una idea acerca de cómo supuestamente la generosidad o la vida de dar dinero se ve, y pues obviamente andan volando con sus jets privados y toda esa onda. Yo no tengo jet, les voy a decir, yo no tengo ningún jet privado, pero llegué a la iglesia en helicóptero. No sé qué. No es cierto, nada que ver, lejos de eso, muy lejos de eso. Pero precisamente por todas estas cosas que hemos vivido en nuestra sociedad, en diferentes experiencias, yo creo que es muy importante pues conocer el verdadero por qué Dios habla tanto acerca de esto, específicamente Jesús en su palabra, y cómo tú y yo podemos vivir en paz entera, teológicamente correctamente, de acuerdo a lo que Dios habla en su palabra, ¿no? Eso es muy importante porque de acuerdo a las finanzas, cuando se habla de las finanzas precisamente, te dices, ¿por qué hablamos de este tema, no? ¿Por qué lo traemos a la mesa?
Como pastor te lo voy a decir, muchas oraciones que ustedes y junto con todos los miembros de todas las iglesias que formamos parte, que son 8 iglesias y 13 congregaciones representadas, una de las oraciones más recurrentes que nuestros miembros tienen es exactamente acerca de las finanzas. Es que están buscando un milagro financiero, están necesitados de trabajo, están en una dificultad económica, están pasando por algunas circunstancias, algunas de ellas evitables, que pudieron ser evitables, pero se convirtieron en inevitables. Y eso es parte del por qué creemos que esto es bien importante, porque muchos de ustedes, o quizás muchos miembros también de nuestra iglesia, envían peticiones de oración y evidentemente pues es un problema que vivimos como sociedad, que no debe ser un tabú, ni tampoco debemos de correr a eso, pero al mismo tiempo cómo poder traer e invitar a Dios a nuestra vida, aún también en el lado más profundo del ser humano, que es las finanzas. A nosotros nos toca, a todos nos toca. Y vamos a ver 3 diferentes teologías, 3 motivaciones del dinero que de cierta manera nos han construido una idea negativa preconcebida, y que al mismo tiempo vamos a ver una teología la cual vamos a desarrollar el día de hoy. Y la primera, que es la que les acabo de platicar, es el evangelio de la prosperidad. Esta motivación que prácticamente motiva la codicia tanto de los oradores como del prestigio, como de la televisión, como de tantas series que hemos visto. Y lo que enseña es prácticamente esto: enseña, si amas a Dios, deberías de ser rico automáticamente, y por eso deberías dar más para que Dios te dé más y así tú no sigas dando más. Eso es prácticamente, en teoría, es lo que enseña, ¿no? Eso es el evangelio de la prosperidad. Generalmente estos evangelistas promueven en televisión, inclusive en iglesias, en domingos o en programas o en muchas otras cosas. Y lo que está prácticamente diciendo es que si conoces a Jesús, tú también puedes manejar un Rolls Royce, ¿no? O sea, si conoces a Jesús, deberías de manejar un Lamborghini. Pero si estás teniendo un Lamborghini, también Dios necesita un Lamborghini. Entonces, ¿quién va a dar el primer Lamborghini ahora? Cosas así, ¿no? Esto se enseña en este evangelio de la prosperidad, y la teología de la prosperidad toma algunos versículos de la Biblia y los trata de adaptar a su lenguaje, adaptar a su comunicación, para de alguna manera crear un poquito de culpa en la gente y sentir la necesidad emotivamente de poder pasar al frente y dar mucho o mucho más allá de lo que quizás imaginaron. Y esto no es una verdad, esto no es bíblicamente correcto. Esto de hecho es plenamente humanidad y pecado en estas acciones. Hay muchísimas personas alrededor del mundo que aman de verdaderamente a Jesús y que son sumamente generosas con su vida y que no necesariamente viven en un estatus económico como lo que este tipo de teología de la prosperidad habla y enseña. Ahora, cuando hablamos de esto es muy doloroso, porque cuando hemos visto y vivido experiencias así, pues crea un daño muy personal en la gente, porque le llega al corazón. Número 1, número 2, se siente decepcionado, y número 3, dices, este es al Dios al cual ustedes adoran como cristianos, y prácticamente nos unen con todo ese movimiento. Es muy doloroso porque a pesar de que somos colegas en el ministerio, pues pagamos los platos rotos de unos por otros, ¿no? Y ponemos a la iglesia como todos los cristianos son así. Bueno, déjame decirte, no todos somos así. Inclusive en esta iglesia no enseñamos eso en ningún momento, y quiero que te sientas tranquilo que no va a pasar tampoco en ningún momento del servicio, ¿ok? No vamos a hacer esto, y mucho menos vamos a crear esta cultura errónea, teológicamente incorrecta. La segunda teología de motivación del dinero, y estoy hablando muy generalmente, ¿no? Me podría ir más, de hecho, el primer punto puedo hacer toda una prédica si usted gusta, ¿verdad? Pero vamos a irnos poco a poco, ¿no? En la segunda teología de motivación del dinero está el evangelio de la pobreza, motivada por la culpa. Esto se da mucho en América Latina, acerca de la culpa de la pobreza, y enseña literalmente que si amas a Dios deberías de ser pobre automáticamente. Es el contraste de ser rico ahora ser pobre, ¿no? De hecho, muchos empresarios, líderes en el mundo ven que el cristianismo es nada más para la gente pobre, porque se le ha enseñado que es así nada más. Y es una teología muy, muy errónea, porque se va de un contraste al otro. Este pensamiento rechaza toda riqueza, posesiones,
viendo las malas incluso como algo pecaminoso, como algo malo de ser. Es más parecido, por ejemplo, como al hinduismo, ¿no? Que al cristianismo. Está hablando acerca de cómo despojarte de todo lo material. Tú no mereces nada en esta vida, y si tienes algo o codicias algo o quieres algo en la vida, entonces ya está visto como algo muy malo, ¿no? Porque debes de vivir así. Ahora el evangelio y la pobreza en realidad está impulsada por la constante culpa. Y en muchos contextos la iglesia vive con esa culpa, pero el pastor no vive con esa culpa. En muchos espacios, ¿no? Y es muy triste porque podemos ver esta discrepancia donde nada más el pastor, porque es el supuesto más allegado a Dios, puede tener más, pero todos los demás tienen que vivir en esa condición. Y este es algo meramente equivocado, nada bíblico. Es un extremo muy duro porque mucha gente sufre por estas actitudes, ¿no? Por ejemplo, si queremos ver un poquito en la historia de Dios y de Jesús precisamente, y queremos analizar por qué esto es un fundamento equivocado, podemos hablar precisamente de los amigos de Jesús. El amigo de Jesús era Lázaro, María y Marta. Ahora, Lázaro y María y Marta prácticamente eran amigos de Jesús, y al mismo tiempo ellos endorsaban muchos de los ministerios de Jesús. Eran unas personas que estaban económicamente bien. Por ejemplo, otro amigo de Jesús, José de Arimatea, él fue el que patrocinó prácticamente la tumba donde Jesús iba a ser pues prácticamente sepultado, ¿no? Entonces esto era de mucho nivel económico. Esto era comprar una tumba en una roca así como estaba. No crean que era algo como hoy en día nos venden los espacios, ¿verdad? O algo así que cualquiera puede accesarlos. En este caso habla de un nivel económico de esta persona, amigo de Jesús, y él proveyó eso, ¿no? O por ejemplo, Lidia y Febe, quienes abrían sus casas para la iglesia primitiva, la primera iglesia del primer siglo, y apoyaban el ministerio del apóstol Pablo al poder proveer recursos para que la iglesia siguiera multiplicándose y siguiera creciendo en ese momento. Jesús nunca tuvo un problema con la gente que tuviera riqueza. El dinero no era el problema es que esa riqueza estaba alineada a su corazón. Y el problema no es siempre la riqueza, sino es cuando ponemos al dinero por encima de Dios, donde primero es el dinero y luego Dios es lo demás. No era una cuestión económica, ni de porcentaje, ni de cantidad. Era una cuestión del corazón. Y eso es lo que Cristo vino a enseñarnos en su palabra, y eso es algo que se ha enseñado a través de los años en el Antiguo Testamento también, pero los creyentes simplemente no han podido entender esta idea. Así que la tercera teología, que es la que vamos a ver el día de hoy, es la motivación del dinero, pero que es el evangelio de la generosidad. La motivada no nada más por lo económico, sino por la gracia inmerecida que hemos recibido a través de Cristo Jesús. Y esto enseña prácticamente que si amas a Dios y reconoces lo bueno y lo generoso que Él ha sido contigo, en respuesta a esa bondad y generosidad es vivir generosamente con los demás, con tu tiempo, con tu talento y con tus recursos. Lo estás haciendo en respuesta de esta gratitud, de recibir esta salvación, de recibir esta gracia inmerecida, de recibir su amor, su paz, su bondad, del sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Y en respuesta de esto no vivimos una vida generosa nada más por la cuestión monetaria, pero vivimos una vida generosa con todo lo que somos en nuestra vida. Y cuando actuamos en esa postura, pues no estamos hablando de una cuestión monetaria, estamos hablando de vivir en generosidad, de tener una vida generosa. Te voy a dar un tip nada más. Todos los domingos cuando estamos aquí hablando acerca de los diezmos y las ofrendas y todo eso, nunca llamamos y les decimos, necesitamos que des ahora. Es más, nunca les hemos pasado un ofrendero a ninguno de ustedes, de hecho. Pero sí empezamos siempre celebrando la generosidad colectiva. Empezamos celebrando lo que Dios hace a través de la generosidad de todos como miembros, y te invitamos a ser generoso depositando tu sobre en los buzones de metal que se encuentran en la salida de nuestra iglesia, que ni siquiera parecen buzones de ofrenda, parecen buzones de quejas, donde pones tu queja, ¿verdad? No parece ni siquiera un buzón de generosidad, pero nada más para hablarte un poquito, ¿no? Así que el evangelio de la generosidad está impulsado 100% por la gracia, y la gracia que recibimos inmerecidamente a través de Cristo Jesús. Y eso es exactamente lo que vamos a ver en 2 Corintios 8 del 1 al 9, donde podemos ver este acto de generosidad, y donde podemos ver esto precisamente en la iglesia del primer siglo. Pablo está hablándole a la iglesia de Corinto, y estamos viendo este momento
extravagante de generosidad hacia esta iglesia local a la cual Pablo está hablando. Así que 2 Corintios 8 del 1 al 9 va a aparecer en tu pantalla, y este capítulo se titula Estímulo a la generosidad, prácticamente así se llama. Ahora dice: ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Di conmigo: generosidad. Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían, y aún más de lo que podían, rogándonos como insistencia de que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los creyentes. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, pues entregaron a sí mismos primeramente al Señor y después a nosotros conforme a la voluntad de Dios. De modo que rogamos a Tito que llevara a feliz término en esta obra de gracia entre ustedes, pues ya le había comenzado. Pero ustedes, así como sobresalen en todo, en fe, en las palabras, en conocimiento, en dedicación y en su amor hacia nosotros, procuren también sobresalir en esta gracia de dar. No es que esté dándoles órdenes, sino que quiero probar la sinceridad de su amor comparación con la dedicación de los demás. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, quien era rico por causas de ustedes, se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser, ¿qué? Ricos. El apóstol Pablo le está hablando y contagiando y enviando esta carta, celebrando también este abundante y desbordante acto de generosidad, donde la carencia o las pocas cosas que tenían no eran suficientes, y es decir, con lo que tenemos, con nuestro amor, con nuestro corazón, como somos, vamos a ser generosos y vamos a pedirles. Queremos contribuir, queremos ser parte de alguna manera, y esto es lo que podemos ver en Macedonia. Podemos ver a estos cristianos pobres en Jerusalén, pero al mismo tiempo están animados de actuar y servir y formar parte de lo que la generosidad colectiva habla, no porque quisieran tener un título, querían ser reconocidos, sino por lo que Dios ya había hecho en su corazón en generosidad. Su respuesta hacia la necesidad era precisamente la actitud del corazón. Entonces, ¿me estás entendiendo ahí? Porque estamos hablando acerca de una actitud de aquí adentro, no estamos hablando de una actitud de aquí en la cartera. Entonces, para un seguidor de Jesús, la generosidad es una respuesta a la gracia y generosidad de Dios hacia nosotros. Es una respuesta literal, como lo vemos en el último, ¿no? Vemos en el último versículo 9, dice, ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y habla acerca de que Él era rico, pero quiso ser pobre, que quiso venir a morir por nosotros, para que entonces nosotros pudiéramos recibir esta riqueza en el cual vivimos actualmente, si tú tienes a Cristo en tu corazón. Es como esta respuesta de, por ejemplo, un trueno, por decir, cuando cae un rayo, un trueno, que la verdad aquí casi no hay nada de eso, ¿verdad? O sea, aquí llueve poquito y ya la raza dice, ay, no quiero ir a la iglesia. Está el piso mojado, uy, qué flojera. Hazme un chocolatito mejor, unas conchitas, y lo vemos en línea, ¿no? Pero donde sí hay truenos y hay relámpagos, es bien chistoso, ¿no? Porque creo que a principios de año, yo creo que estaba lloviendo, yo estaba trabajando afuera en el patio y empezó a llover, pero donde estaba no había caído nada de agua. Dije, aquí me voy a quedar un ratito, estaba bien a gusto el día. Mis hijas, pues crecieron en esta época de la vida donde no muchas cosas desastrosas que yo hice ellas quieren hacer, ¿verdad? Realmente yo sí me pasé de lanza de niño, pero yo les digo a mis hijas, hey, está lloviendo, sálgase a mojar. No, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que nos vamos a mojar? Revuélquense ahí en el lodo, hombre, no pasa nada, usted disfruta de la vida, moja. Y entonces nunca me han hecho caso, hasta ese día me dijeron, ¿sabes qué? Sí, está bien, nos vamos a mojar. Y se pusieron una remojada, su mamá ya sabe cómo se puso también, pero no pasa nada, les digo, no pasa nada, una bañadita y no pasa nada. Y luego empezaron a llegar los truenos, ¿no? Entonces estaba lloviendo, se veían las nubes, pero bien pesadas. Y es bien chistoso porque ves el rayo primero y luego después tiembla todo, ¿no? Se siente el golpe, el resonar de ese trueno, ¿no? Entra el relámpago y después entra el trueno. Ahora, es bien chistoso porque cuando llega el relámpago no suena nada, nada más se ve.
sucede algo y después se muestra el efecto de ese relámpago, ¿no? Yo pienso que cuando nosotros actuamos en esta actitud de generosidad y que Dios nos habla directamente al corazón, es como ese relámpago que nos pega directo al corazón. A lo mejor no se nota mucho, a lo mejor estás en la adoración o estás en oración o estás haciendo algo, pero hay algo que cambia dentro de ti. Y de repente, cuando ese relámpago pega en el lugar correcto, que es tu corazón, se ve ese movimiento de generosidad con tu vida cuando empiezas a impactar a los demás y empiezas a ser parte de algo mucho más grande. No porque tengas o no tengas, sino en actitud de generosidad hacia afuera. Una generosidad extravagante, que es lo mismo que Juan, por ejemplo, 3:16, este versículo tan conocido en todos lados, dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo. O sea, si dio a su único hijo, estás diciendo que lo entregó. O sea, su mayor ofrenda fue dada al mundo para que todo el mundo que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Está diciendo que lo más preciado Dios lo envió a la tierra para morir por nuestros pecados, para que tú y yo pudiéramos encontrar esta fe, esta libertad, esta eternidad dada inmerecidamente por un acto de generosidad. Y Dios envió a su Hijo al mundo para que no lo condenara al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Y es el acto del relámpago, del ruido, del resonar, de que podemos ver esta generosidad colectiva que hace un efecto dominó en la vida de cada uno de los creyentes. Para un seguidor de Jesús, la generosidad también es un acto de adoración y de confianza total. Ahora, nosotros no damos por culpa. Y no deberías de hacerlo por culpa. Tampoco no deberías de dar porque tienes que. Te voy a decir desde ahorita, no tienes que hacer nada. No tienes que. No tienes que. No, nunca des porque tengo que dar. Hazlo porque en gratitud, porque Dios hizo algo en tu corazón, porque Dios es tu Señor de tu vida y es el rey de tu vida, y lo haces en generosidad para Dios. Pero no porque tengas que hacerlo. Y ese es el problema, porque cuando ya uno empieza a decir porque tengo que, ya la regaste. Ya nadie sirve. Mi amor, es 14 de febrero, te compré unas flores porque tengo que darte las flores. ¿Qué va a decir esposa? Pues trágatelas, ¿no? Regrésalas al Bonds. Ahí me encuentro a todos en el Bonds ahí en la mañana. Porque tienes que, no, pero es en amor, ¿verdad? Porque me nació hacerlo, porque amo hacerlo. Cuando es en amor, tráeme otras más, ¿no? Pero te vas extravagante, pero cuando es porque tienes que, es lo mismo, es exactamente el mismo sentimiento. En adoración y en confianza es porque estamos dándole honor y respeto y honra a quien merece todo honor y respeto y honra, quien es Cristo Jesús. Ese es nuestro acto como seguidor de Jesús. Esa es nuestra respuesta en generosidad. Proverbios 3, del 9 al 10 dice: honra al Señor con tus riquezas y con los mejores, ¿no? Frutos de tu cosecha. Entonces se llenarán tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Y todos dicen amén a esa última parte. Cuando se trata de qué voy a recibir. Pero honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces, o los primeros frutos de tus cosechas, como lo enseñaba en otras versiones de la Biblia, ¿no? En este caso, en la Nueva Traducción Viviente dice así. Pero cuando está diciendo esto es porque en la palabra de Dios podemos encontrar constantes ejemplos acerca de cómo la generosidad se ve en el aspecto de cómo se producían los bienes en el contexto del tiempo cuando se escribió la palabra de Dios. Entonces, aquellos que producían limones o producían naranjas o tenían carne, pues prácticamente no te iban a dar, o sea, diciendo, bueno, me toca dar mi diezmo hacia el Señor, no voy a dar mis primeros frutos. O sea, tú no llegabas con diezmillo ahí está Dios, ahí está el kilito de diezmillo, ¿no? O sea, o no llegabas así con una de estas rebanaditas así como de carne que son para las milanesas, así bien delgaditas, bien feas, ¿no? No, pues tú llegas con un tomahawk, ¿verdad? Tú llegabas con la picaña. Tú llegabas con la rachera. No, hombre, ya me dio hambre, Señor. Pero
O sea, eso era lo que la gente, no había Bitcoin, no había nada, no había dinero físico. Entonces, todos los ejemplos son así, pero son ejemplos muy hermosos porque ponen en posición a la persona de, ¿sabes qué? Voy a darle lo primero y le voy a dar lo mejor a Dios, porque si no fuera por su provisión, yo no pudiera tener este fruto que tengo. Dios no lo hizo porque quería lo que tú ibas a darle, a él no le interesaba eso. Dios lo hizo porque había un problema del corazón del ser humano donde creía que todo lo que producía era por su propia fuerza, era por su propio trabajo, era por lo que él nada más decía. Pero yo te puedo decir una cosa, cuando tú siembras algo y tienes una planta en casa y tú la riegas, es lo único que haces, papá, sembrarla y regarla y cuidarla. Pero todo el proceso de crecimiento interno de la planta, inclusive cuando da el fruto, no lo haces tú. Lo hace Dios porque es su creación. Entonces era una idea muy importante que es impactante en ese momento y que debe de impactarte a ti hoy en día. Entonces cuando habla el versículo de honra dándole tu primera parte, habla acerca de esta palabra hebrea que se llama rashit. Y esto significa comienzo o primicias. De ahí viene la palabra, no viene de un origen, de los primeros frutos. Esa es la idea y el contexto teológico de esta palabra. Entonces todos debemos de dar conforme a estos primeros y mejores frutos, ¿no? Eso es lo que nos enseña como creyentes. Este versículo nos da la invitación de darle a Dios lo primero y darle siempre lo mejor. La promesa es que cuando hacemos esto, dándole lo primero y lo mejor a Dios, Dios nos bendice desbordantemente en todo momento. No es transaccional, porque todo el mundo se enfoca en qué voy a recibir, pero es una relación donde Dios provee lo que necesitamos en el tiempo correcto que tenemos. También no todos somos expertos y de hecho es bien interesante porque puedes decir, ay, ¿sabes que Dios me ama tanto que me gané la lotería, le pegué al bowl, ¿no? Al Super Bowl este año, ¿no? Y me gané. Fíjate que es bien interesante que hay personas que se han ganado la lotería y que hay un índice altísimo de personas que no están preparadas para tener la lotería y que pierden todo en el primer año. Tú puedes perder todo lo que tienes con una sola decisión, simplemente por no saber manejar tu dinero. Y ahí está el problema. El problema no es cuánto tienes, el problema es cómo lo manejas. Y en la Biblia este principio de dar primero y lo mejor es precisamente el principio del diezmo, de dar nuestros primeros mejores frutos a Él. Si gano $10, pues $1 va para el Señor, ¿no? Si gano $100, pues 10 van para el Señor. Y si ganas $100,000, pues van $10,000 para Dios. Es el 10%. Ahora, aquí está el detalle. En nuestra cultura y contexto, hablando del diezmo y de todo esto, esto es lo que prácticamente enseñamos, ¿no? Bueno, es lo que vivimos todos los días, contraste a lo que Dios nos enseña en su palabra. Si podemos ver en esta imagen, podemos ver que el manejo normal del dinero es primero ganar algo. En segundo lugar, es gastar. Después, medio ahorrar. Y si me queda la limosna, pues va para Dios. Esa es la cultura en la que vivimos, ¿no? Ahora es difícil porque para muchos no tenemos opción. Tenemos que gastar primero porque tenemos que pagar lo que debes, ¿no? Pero esa es la cultura normal. Ahora, el manejo del dinero a la manera de Dios es de esta otra opción. Ganar primero, obviamente, dar mi 10% o dar mi diezmo a Dios, mis primeros y mejores frutos, ahorrar el otro 10% y después con el 80% que te queda lo gastas. Ya todo el mundo se deprimió porque no, dices, es imposible eso, ¿no? Ya no estoy ahí, me falta mucho, pero ese es el manejo interesante porque el manejo normal del dinero acerca de la generosidad y al ahorrar es que cuando lo vivimos desde la otra perspectiva de simplemente manejar el dinero como nos enseñó el mundo, cuando se trata de generosidad, ahorrar, nada más lo manejamos cuando es espontáneo, cuando es esporádico y cuando estamos limitados o cuando nos sobra un poquito más. Pero si hablamos del plan de Dios en base a su palabra, Dios es la prioridad número uno. El porcentaje es simplemente un número que podemos decir, pero realmente la generosidad va mucho más allá que un porcentaje. Y en tercero, es progresivo, es una disciplina diaria que empezamos a implementar en nuestra vida. Es evidente que cuando escuchas a un pastor que está hablando acerca de esto y dices, ya salió el 20. Pero yo te puedo decir con toda certeza, tanto yo como mi casa, como muchos de nosotros, implementamos este principio también. Ponemos a Dios primero por encima de todo.
Él es el primero en nuestra casa, en nuestras finanzas, en nuestra vida. Y no lo hacemos porque tenemos que. Lo hacemos en gratitud de lo que Dios es en nuestra vida inmerecidamente. Y hemos podido bendecir más allá en muchas ocasiones. ¿Por qué? No porque tenemos que, sino es en gratitud de lo mucho que Dios ha sido generoso con nosotros y porque podemos ser más generosos en diferentes iniciativas y momentos. Ahora, yo sé que es fácil decirlo desde mi parte, postura y lugar, pero te voy a mostrar una historia de uno de nuestros miembros. Está el video en inglés porque es nuestros miembros del servicio en inglés, pero quiero que veas esta experiencia. Va a estar subtítulos en la parte de abajo y bueno, vamos a aprender todos inglés y español. ¿Qué les parece? Va a durar muy poco, son unos minutos, pero quiero que escuchen la historia de, no quiero decirlo mal, de Darren y Samantha. Veamos el siguiente video. I'm Sam, and this is my husband Darren, and we attend Torrey Pines Church. I think that it's so scary for people to make that step to give, but like from a tithing standpoint, it means that no matter what your income is, that 10% of that is being given, to your church that you attend. I think people get scared of that number because they've never done it. When I first told Darren we were okay with tithing, I said 7. And he was doing 10 behind my back. And we were fine for months, and I had no idea. And then because I had taken that step towards faith, God has constantly showed up for us. But when I was on maternity leave, my company went through a class action lawsuit for meal breaks, and we randomly got a $10,000 check in the mail at a time when we needed it. In that moment, I literally just said, thank you, God, because there's no other explanation than God saying, okay, I see you. You've been on leave. You both haven't been making any money. You're just barely getting by, but you still have been faithful to me. I just think it's a hard transition because people are like, well, I live in California. I live in San Diego specifically. We create these barriers or guardrails to okay, well, if I keep this much money aside or this much money aside, I'm gonna be fine. It's really easy to just keep that for yourself. I would say that's probably the toughest part, and that's when you have to live by faith and not by sight, because we know the miracles that God can perform. We've seen it in the Bible time and time again. If God can do that, if that is the same God that did all of that, I know that He can show up for me and my family. I can't encourage you guys enough but to reach out and to get more rooted into the church, because just by taking that next right step, you are going to be more planted in His kingdom, and you're going to have a better understanding of God's purpose for you and how He wants you to steward the money that He gives to you. Muy bien. Un fuerte aplauso a eso. Estábamos en la clase de Rooted. De hecho, esta semana pasada, este pasado jueves, de hecho, como lo decía Alfredo, si no has tenido la oportunidad de hacer este estudio de Rooted, de discipulado, te invito. Te veo aquí el próximo jueves a las 6:45, aquí en este mismo lugar, donde estamos un grupo de personas yéndonos profundamente en lo que la palabra de Dios dice como creyentes y creciendo en cómo ser discípulos de Jesús, pero que hacen también a otros discípulos. Y dentro de esa clase, uno de nuestros voluntarios me decía, es bien chistoso, dice que yo batallaba mucho precisamente con el versículo de Deuteronomio. Dice, estaba leyendo Deuteronomio y batallaba mucho con esta idea de lo que es el dar. Y hasta que no leí esto y me cayó el 20, empecé a cambiar mi forma de pensar. Y fíjate, Deuteronomio 8:17 dice, todo esto lo hizo para que nunca se te ocurriera pensar, he conseguido toda esta riqueza por mis propias fuerzas y energías. Acuérdate del Señor tu Dios. Él es quien te da las fuerzas para obtener las riquezas a fin de cumplir el pacto que les confirmó a tus antepasados mediante un juramento, ¿no? Está hablando acerca de esta idea que hablaba hace unos momentos de cómo sentirte dueño de todo lo que tienes, nada más, ¿no? Y una de las cosas que me decía esta miembro, me decía, cuando estoy leyendo Deuteronomio y estoy siendo confrontada por lo que su palabra, específicamente por las finanzas, soy madre soltera, dice Richard, no tengo dinero, o sea, estoy batallando, estoy trabajando, pero cuando leí esta palabra, algo en mi corazón cambió. Y yo dije, ok, Señor, yo te dije a ti que tú eres mi Señor y mi Salvador y que toda mi vida te iba a entregar. Así que
lo mucho o lo poco, voy a entregarte esto que tengo. Y ella fue fiel con su diezmo, simplemente dijo, voy a hacerlo. Ahora, cosa curiosa e interesante, lo que le pasó a Samantha, le pasó también a ella. Que cuando ella hubo un cambio en su corazón, es como cuando llega el relámpago directo al corazón. Y lo que sucedió después fue que recibió una oferta que jamás pensó que iba a recibir de su trabajo, y sus finanzas se alinearon de una manera que jamás pensó que se iban a alinear. Ella está diciendo, estoy dando más de lo que puedo dar, pero en mi actitud del corazón Dios proveyó lo que yo necesitaba justo en el momento que lo quería y lo necesitaba en ese momento. Entonces, quiero decirte esto como un ánimo, porque nosotros no somos dueños de nada. Nosotros somos administradores de lo poco y de lo mucho que Dios nos da a todos. No todo es mío, de hecho nada es tuyo, pero todo es de Dios, porque cuando confiamos completamente en Dios nos damos cuenta de que Él siempre ha estado en toda la historia. Quiero ofrecerte algunos pasos muy importantes que van a ser de mucha utilidad para ti. Hay una parte en la palabra de Dios donde nos dice que lo probemos en esto, que es precisamente en las finanzas. Y si tú nunca has sido fiel con Dios con tus diezmos, ofrendas o finanzas, como sea, quiero decirte una cosa. Una de las enseñanzas que nosotros les damos a todos nuestros miembros es la escalera de generosidad, para que puedas probar a Dios en tus finanzas y ver cómo Dios obra en tu vida. Y es, si no estás dando nada, empieza de nada a algo y punto. Y deja que Dios obre. Ahora, si ya estás dando algo, pero quieres dar el paso a diezmar, entonces da ese próximo paso, de nada, de algo a diezmar. Ahora, si estás diezmando ya y dices, ¿sabes qué? Quiero ir más allá porque he limitado, ¿verdad?, mi corazón al nivel de mi porcentaje. Pues entonces, cuando hay oportunidades de generosidad, súbete a la escalera de generosidad y sé más generoso con tu vida y con tus recursos. Donde sea que tú te encuentres, a nadie lo vamos a medir a ver qué vas a hacer o qué no, pero es una invitación de cómo poder empezar a ver a Dios en tu vida. De hecho, queremos decirte que tenemos un reto de 90 días. Ese reto lleva una inscripción donde te damos recursos por 90 días, videos, recursos devocionales, y también te vamos a regalar un libro acerca de cómo manejar tus finanzas bíblicamente, que te va a ayudar no nada más en tus finanzas personales, pero también a ubicar a Jesús en tu corazón donde debe de estar. Lo único que queremos pedirte es regístrate al reto 90 días, te vamos a estar enviando contenido para que puedas trabajar en tus finanzas, y también te vamos a dar este libro el día de hoy por haberte inscrito a este reto. Lo único que tienes que hacer es pasar al boot de conexión y decir, quiero aprender más, quiero mejorar en esto, tengo dudas, preguntas. Queremos darte este recurso el día de hoy y te animamos a que pases prácticamente al boot de allá. También en nuestra página vas a notar que hay una clase de finanzas. Está en inglés, desafortunadamente aún, pero puedes inscribirte y puedes ser parte de las clases de finanzas. Las clases de finanzas te enseñan bíblicamente cómo manejar tus finanzas y al mismo tiempo tener una perspectiva más amplia de cómo manejar tu dinero. Es una clase gratuita, no te vamos a cobrar nada. Lo único que tienes que hacer es, si quieres crecer en tus finanzas, ya sea en las partes de deudas o en la parte de inversión, como sea, tenemos expertos de nuestra iglesia, financistas, que están dando de su tiempo, de su talento, de sus recursos generosamente a la comunidad para enseñarte a cómo manejar mejor tus finanzas. Todo eso con el simple hecho de que pases al boot de conexión, te inscribas y no tienes que pagar nada. Nosotros vamos el paso primero de generosidad porque creemos en ti, porque te amamos y porque queremos ver un crecimiento en tu vida personalmente y que puedas ver a Dios aún también en esta parte tan allegada a nuestro corazón que son las finanzas. Por último, te voy a leer Lucas 6:38. ¿Por qué no te pones de pie? Y dice, den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo, dice la palabra de Dios, dice Jesús aquí en Lucas. Apretado, sacudido, para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. Vivamos, iglesia, esta semana practicando este poderoso acto de generosidad con nuestro tiempo, con nuestro talento y con nuestros recursos. Así que, ¿por qué no oramos y le entregamos nuestra vida a Dios y estas preocupaciones que tenemos actuales en nuestras finanzas? ¿Qué te parece? Señor, te damos gracias, Padre, por todo lo que nos has dado inmerecidamente.
Gracias, Padre, por lo poquito o lo mucho que tenemos, Señor. Danos la sabiduría y la guianza a través del Espíritu Santo de cómo manejar nuestras finanzas bíblicamente. Y también, Señor, queremos que estos actos de generosidad, estos actos de respuesta, que podamos ver la mano gloriosa de tu poder, Señor, sobre la vida de cada persona que está dando su próximo paso hacia la generosidad. Te damos gracias, Padre Santo, por tu palabra. Gracias por darnos entendimiento. Gracias por liberarnos, Señor, de ideas preconcebidas. Y te pido, Señor, como siempre, que el Evangelio pueda transformar corazones aquí en esta casa. En el nombre de Cristo Jesús, juntos decimos amén. Haz un fuerte aplauso a Dios y adoremos a Dios con esta canción.